Ejercicio 109 de JavaScript. Aquí tenéis el enunciado que dice: elabora un script que pregunte por la talla y el peso de una persona y muestre su IMC, que es el índice de masa corporal. Como necesitamos dos datos, pues en la página HTML vamos a poner dos cajas input de tipo número, number, una en la que el usuario pueda teclear la talla y otra para que teclee el peso. La talla debería estar en metros, pero para dar un poco más de margen, pues vamos a poner centímetros o metros, y el peso en kilogramos. También tenemos un botón, como siempre, para calcular, como estáis viendo aquí, y una caja de respuesta donde vamos a mostrar pues el tipo, el índice de masa corporal y el tipo de obesidad, si es que la tiene, dependiendo de una tabla que existe en internet y hay en bastantes sitios, que es una tabla que, como veis aquí, pues esta es demasiado completa, pero vamos a usar una tabla algo menor para poder realizar este ejercicio. Yo muestro la tabla cuando se calcula el índice de masa corporal, pero no es necesario mostrar la tabla. Simplemente lo pongo aquí como ejemplo para que veáis cómo se hace. Entonces, en el archivo JavaScript, con una constante, recogemos la caja de respuesta. Con otra constante que le llamo btn, pues cogemos el botón de calcular. En este caso tiene el ID calcular. También he creado una constante donde voy a colocar la tabla en una etiqueta prep y, por supuesto, pues las dos constantes que recogen los datos que el usuario debe introducir para calcular el índice de masa corporal. Uno es la talla y otro es el peso. Cuando el usuario hace clic en el botón, pues mediante el evento addListener, que está escuchando si el usuario hace clic, pues realiza todas estas líneas de código que os voy a explicar ahora. He creado una constante que le llamo peso, donde meto el valor que el usuario teclea en la caja de peso. Le ponemos, como siempre, un más para que lo convierta a número JavaScript, y una constante, una variable, en este caso no constante, una variable que le he llamado talla, donde meto la talla. ¿Por qué una variable? Porque la vamos a cambiar para poder pasar de centímetros a metros si es que no lo ha tecleado el usuario. También creo una variable que le llamo IMC, de índice de masa corporal, y otra que es donde voy a colocar el mensaje que va a salir cuando el usuario pues ponga su peso y su talla. Esta primera línea que veis aquí, como os he puesto, es para validar los datos. Si la talla es un número entero, es que está en centímetros y entonces lo pasamos a metros. Y si no es un número entero, pues lo dejamos como está, puesto que ha tecleado, pues por ejemplo, 1,70 y ha puesto 1,70 en vez de 170 centímetros. Aquí os he puesto una línea para que os acordéis que hay varias formas de averiguar si un número que teclea el usuario es un número entero o no. Existe, como veis aquí, un método del objeto number que se llama así, isInteger, y colocando un valor pues te dice verdadero si es un entero o falso si es un número real. Pero normalmente estamos usando este otro, que es que cogemos el valor que hay en la talla, buscamos el resto de dividirlo entre 1 y si el resto de dividirlo entre 1 da 0, es que es un número entero. Y si es un número entero lo tenemos que dividir, como estáis viendo aquí, entre 100 para pasarlo a metros. Y si esto es falso, pues entonces es que ha metido la talla en metros y no hace falta cambiarla. También otra línea para validar, en este caso un condicional, es si la talla es menor que o igual que 0 y el peso menor o igual que 0, pues automáticamente se sale del addListener y saca un mensaje que dice datos no válidos. Y si la talla está fuera de un rango, pues también muestra otro mensaje de error. El rango que hemos puesto en este ejercicio pues es si la talla es mayor de 2,5 metros o el peso mayor
de 400, que serían 400 kilos, pues se sale del rango y también muestra un mensaje que dice fuera de rango. Y para calcular el índice de masa corporal, pues he utilizado varios condicionales encadenados, como estáis viendo aquí, y no he tenido en cuenta todas las distintas posibilidades que tiene el índice de masa corporal, porque ya sería demasiado. Lo único que necesitamos es cuando es una persona delgada, cuando se considera normal, con sobrepeso o obeso o obesidad mórbida, que según las tablas que aparecen en internet, pues ya sería con un índice de masa corporal entre el 40 y el 49%. Bien, entonces si el índice de masa corporal es menor de 18,5, pues colocamos dentro de la variable valorar la palabra delgado. Si es más grande de 18,5 o igual y menor o igual que 25, pues es que es normal. Si el índice de masa corporal, que es este que hemos calculado aquí mediante la fórmula que nos da las autoridades, y es que dice que el índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso en kilogramos por la talla en metros cuadrados, por eso hemos puesto aquí al cuadrado, pues si el índice de masa corporal está entre 25 y 30 es sobrepeso, si el índice de masa corporal está entre 30 y 40 es obeso, y si es más alto, pues se considera obesidad mórbida. Vamos a ver cómo funciona esto. Por supuesto, luego saco el mensaje en una template string en el que indico la talla con 2 decimales, el peso con 2 decimales y luego el valor del índice de masa corporal también con 2 decimales y el mensaje diciendo si es delgado, normal, sobrepeso, obeso, obesidad mórbida. Vale, vamos a ver. Si el usuario no teclea nada y le da al botón, pues sale datos no válidos. Si, por ejemplo, teclea 1,70 en centímetros, así tal cual, 170 centímetros y el peso, supongamos que pone 70 kilos, le damos al botón de calcular y dice una persona de unos 70 metros y 70 kilos de peso tiene un índice de masa corporal de 24,22 y 24,22 estaría entre el 18 y el 24,99, nos tiene que dar normal, que es lo que viene en la tabla. Lo estáis viendo que aparece la palabra normal. Vamos a poner 2,7. Ahora al poner decimales no lo voy a pasar a metros, es decir, él lo va a dejar tal cual y veis que pone fuera de rango, porque si aquí colocamos un número entero, al ser un número entero, lo divide entre 100. Pero si es un número decimal, lo deja como está porque son metros. Si el peso, vamos a poner una talla más normal, por ejemplo, 1,80, 1,8. Y el peso vamos a poner, aquí nos hemos puesto fuera de rango 400, pues vamos a poner 410. Y nos sale fuera de rango, como estáis viendo. Si bajo, ahora sí, y sale un índice de masa corporal de 123, evidentemente obesidad mórbida. Y así con todo. Si ponemos un número negativo, pues no sé, vamos a poner -8, datos no válidos, y todo lo demás pues no se puede tener en cuenta, pero por lo menos funciona perfectamente. Aquí os he puesto un enlace de los muchos que hay en internet donde existen calculadoras online de índice de masa corporal para que podáis verificar si el programa lo tenéis bien hecho o no. Aquí también podríamos haber validado otro tipo de rangos. Aquí os he puesto, por ejemplo, lo que mide y lo que pesa un niño al nacer o una niña al nacer. Es decir, que utilizando la fórmula genérica de peso partido de la talla al cuadrado, como lo estáis viendo, en metros cuadrados tiene que estar, pues calculamos el índice de masa corporal que aparece en la mayoría de los documentos sobre obesidad. Y así se termina el ejercicio. La tabla esta, antes de terminar, la tabla esta la he metido dentro de una variable tabla que, como os he dicho, la he cogido al principio
y como está dentro de una etiqueta pre, tal como yo la escribo aquí, va a aparecer aquí. Por eso aparece tal como yo la he escrito. Porque quiere decir que es texto preformateado. Eso es lo que significa pre. Y con esto pues terminamos el ejercicio.